Bien amigos, vamos a iniciar nuestro segmento de conversación y para mí es un gusto y un placer recibir nuevamente en el programa a un gran amigo, consultor obligado de nuestro programa, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV. Me es muy grato saludarlo. Feliz inicio de semana, Antonio. Gracias por recibir nuestra llamada hoy. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y saludo a tu audiencia. No, gracias a ti por aceptar conversar con nosotros. Y le pedíamos a nuestro equipo de producción que te contactara, Antonio, porque estamos ya a pocos días del proceso electoral. El día 19 ya arrancó la votación por correo. El día 19 de octubre, por ejemplo, acá en Florida ya comienza la votación temprana o adelantada. Y el 3 de noviembre ya tendremos el día central de este proceso electoral. Muy accidentado por la pandemia, pero además muy particular por el tema de los debates, pero arrojan números que para unos y para otros pueden ser positivos. El equipo de campaña del candidato demócrata, ex vicepresidente Joseph Biden, da cuenta de estar muy por encima, según los números que manejan, del presidente Trump. El presidente Trump dice, soy inmune al coronavirus y a la derrota, voy a ganar las elecciones. Y a nosotros, como venezolanos, amigos televidentes y Antonio, nos preocupa porque mucho se ha dicho que lo que ocurre en Venezuela va a depender del 3 de noviembre, de estos resultados. Pregunta concreta. Vamos a revisar primero un escenario de Donald Trump ratificado en la Casa Blanca frente a lo que pueda ocurrir en Venezuela. Fíjate, Carlos, Donald Trump ratificado, pongámonos que sea un escenario igual al de hoy. Tiene el Senado y no tiene la Cámara de Representantes. Entonces, y él tiene el Poder Ejecutivo. Vamos a poner ese escenario para ponerlo el status quo. ¿Qué ha hecho Donald Trump en 4 años? En 4 años él ha aplicado al régimen de Maduro, a esa corporación criminal, la política de máxima presión. ¿Qué significa eso? No dejarle ningún espacio disponible para tener financiamiento, para mantener la estructura del Estado, básicamente, y sus acólitos. Entonces, él lo que ha hecho es restringir a máxima capacidad para poder llevarlo a una posición tan débil que en un momento determinado tiene que ceder ante los demás para poder sentarse y negociar una salida pacífica en Venezuela. Entonces, si él en este momento es ratificado como nuevo presidente de los Estados Unidos para el periodo 21-25, entonces, ¿qué ocurriría? Los efectos que hemos visto que él tiene contra las cuerdas al régimen de Maduro lo va a acrecentar. Podríamos estar viendo que eso que estamos planteando en el primer trimestre de este año, una situación muy crítica para el régimen de Maduro y sus secuaces, en términos de que no tendrán capacidad para seguir actuando con recursos que vienen y provienen de las actividades lícitas. Entonces, Trump, en ese sentido, seguiría con esa política y podría estar viendo resultados en un corto plazo. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que decidió meterle estrangular a Rosneft, porque hasta que no estranguló a Rosneft o sancionó a Rosneft, Maduro seguía burlando las sanciones de Estados Unidos. Una vez que estranguló a Rosneft y lo sacó del juego, empezamos a ver desde marzo, o sea que hemos visto una presión por 6 meses y hemos visto cómo ese régimen está tambaleando desde el punto de vista de ingresos lícitos y de cómo manejar la situación interna, igual con la misma crisis de la gasolina al no producirla dentro del país y tener que depender de las exportaciones, y están sancionados todos aquellos que hagan negocios con PDVSA. Ahora bien, fíjate tú, la semana pasada, o mejor dicho, este fin de semana, para ser más concreto, el vicepresidente Mike Pence lanza un tweet y refuerza la postura de la administración Trump frente al respaldo al presidente interino Juan Guaidó y frente al ataque que promete sostener contra la dictadura de Maduro, y además dice, no nos quedaremos tranquilos hasta restaurar plenamente la democracia en Venezuela. A eso le voy a sumar el autobús que arrancó este fin de semana por Florida con Donald Trump Jr. y Marco Rubio, y dice, para enfrentar el socialismo. ¿Es un acto de campaña o es una política del Partido Republicano decir, señores, vamos a ganar porque vamos a acabar con el socialismo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua? Es un elemento muy importante que trajiste a la mesa porque ese también es cierto. Donald Trump y su administración, en un segundo término,
seguirían reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y eso tiene elementos porque continúa una acción con alguien que está como jefe encargado de la presidencia de Venezuela. Y segundo elemento es que los demócratas, los republicanos, sí buscan en Venezuela un cambio de gobierno, buscan que la salida para ir a una democracia. Ellos básicamente en Venezuela se han focalizado en que Maduro tiene que salir y las opciones que siempre han planteado es sin Maduro en la presidencia, hasta en una transición, hasta en un proceso electoral, lo aceptarían en una propuesta que hizo Helio Abraham, pero en la transición Maduro no puede estar en la presidencia. Entonces, son elementos muy claros. No estamos con Maduro, Maduro tiene que dejar el poder para una transición, creemos en que tiene que restaurarse la democracia en Venezuela y por lo tanto haremos todo lo que esté a nuestras manos para restituir la democracia en el país. Y ahí reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Entonces esos elementos también le dan mucha fortaleza porque cuando no esté mucho más apretado desde el punto de vista de recursos para poder mantener el Estado, Maduro y sus cercanos colaboradores van a tener que empezar a pensar que tienen que darle una solución política a Venezuela porque si no, el pueblo es el que lo va a sacar a patadas de Miraflores. Antes de que pasemos a analizar el escenario con un eventual triunfo del Partido Demócrata y de Joe Biden, acabas de mencionar a Elliot Abrams, quien estuvo recientemente en Europa, concretamente en Alemania, que sostuvo reuniones con personeros de la Unión Europea y que tocó el tema Irán-Venezuela. ¿Qué resultados nos deja esa gira de Abrams por Europa? Como tiene las dos cachuchas, ¿verdad? Tanto la de iraní que se la dieron y la de Venezuela, él puede ahora conjugar. Perdón, te interrumpo en este punto. Tiene las dos cachuchas y no de manera casual. No, no de casual, fue profeso porque él conoce Irán también cuando estuvo trabajando años anteriores en la Casa Blanca. Entonces, él va a Europa porque la conexión es volar. Venezuela, aquí en Washington, cada vez va tomando más fortaleza. Hubo un acto en el Atlantic Council donde presentaron un documento donde muestran las actividades que hay y los clanes que están funcionando en Venezuela conectados con Maduro. Entonces, en ese sentido, él lo que está haciendo es básicamente mostrando, como se dice aquí, educando a los otros interlocutores con la información que manejan privilegiadamente, que no se puede hacer pública, y diciendo que tiene que terminarse esa situación dentro de Venezuela, porque Europa, en ese sentido, y básicamente Josep Borrell, han estado jugando el juego de Maduro, entonces tratando de convencer de que no es la solución pensar en que Maduro debe continuar en el poder, sino buscar una solución en la que los venezolanos resuelvan de una manera definitiva por la vía democrática quién debe dirigir los destinos del país. Vamos ahora al otro escenario. Vamos al escenario de Joseph Biden, Kamala Harris. Vimos a Kamala Harris en ese debate frente al vicepresidente Pence. Es una mujer con ganas de comerse el mundo. Es decir, si en un eventual suceso que nos dejara sin Biden a mitad de periodo, tendremos una presidenta con ganas de comerse el mundo. Yo quisiera que al regreso de esta pausa, Antonio, nos ayudes a analizar si sería cierto lo que muchos analistas están poniendo sobre la mesa, que en un eventual triunfo de Joseph Biden, entonces Maduro accedería a suspender el carnaval electoral del 6 de diciembre para buscar un entendimiento con Estados Unidos y comenzar a quitarse las sanciones de encima. Al regreso, amigos, con nuestro invitado en esta parte del programa, Antonio de la Cruz. Ya venimos. Continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba qué va a ocurrir si el escenario no es la ratificación del presidente Donald Trump, sino que por el contrario, el binomio de Joe Biden y Kamala Harris llega a la Casa Blanca. Le decía que vimos a una Kamala Harris con ganas de comerse el mundo, dura, agresiva, fuerte. También vimos una tesis que da cuenta de ganar los demócratas, entonces Maduro accedería a suspender la comparsa electoral del próximo 6 de diciembre y de sentarse a negociar para que le bajen las sanciones. ¿Cómo analizas ese escenario, Antonio?
Bueno, en el escenario de Joe Biden con Kamala Harris, recordemos que si ese escenario se da, Joe Biden sería el presidente de mayor edad que ocupa el puesto más alto de los Estados Unidos, la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, él, por supuesto, Kamala Harris lo sabe, y ella tiene que lucir y actuar como si él faltase, ella pudiera ocupar ese cargo. Entonces, por eso se come el mundo. Ella muestra que ella puede y tiene las capacidades para hacerlo. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque si lo vemos en el cansancio de Joe Biden, pareciera que él fuera a reinar y la que fuera a gobernar fuera, como un primer ministro, si lo viéramos, fuera Kamala. Entonces, ahí vamos a tener esa manera. Entonces, tenemos que ver cómo son los elementos ellos dos. Entonces, si vemos a Joe Biden, tenemos que verlo en el contexto de los 8 años de ¿cómo se llama? De Obama. De Barack Obama con él. Entonces ahí vimos cómo esa política fue más bien de las políticas hacia América Latina de esa administración fueron Cuba y Colombia. El proceso de paz de Colombia y la apertura de las relaciones con Cuba. Entonces, si uno deja eso ahí en un lado para ver cómo va a continuar, porque ellos más bien han criticado, y eso lo ha dicho Biden abiertamente, de que la política hacia Cuba del presidente Trump, él no ha estado de acuerdo, y por lo tanto podríamos volver a una política de cercanía hacia Cuba por parte, rescatando un poco el legado de Obama, porque Obama sí también va a tener un rol importante en la próxima administración demócrata, porque recordemos que tanto Biden como Kamala son elementos cercanos a Obama. Entonces podríamos ver también que él podría estar detrás de muchas de estas políticas de exterior. Entonces, con Venezuela, ¿qué podemos ver ahora con Venezuela? Con Venezuela, ellos se van a focalizar en derechos humanos, no en un cambio de régimen, sino en derechos humanos, y a través de los derechos humanos llegar a presionar al régimen de Maduro a buscar una solución política, pero es a través de los derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Si es ese escenario, nosotros estamos viendo que asume la presidencia el 20 de enero. Entonces, el 20 de enero del 2021. Entonces, en un lapso, no menos de 6 meses, porque le toca entrar la nueva administración, empezar a hacer política, y con una salida de Donald Trump del poder va a tener que tejer nuevamente una serie de relaciones internacionales que hoy en día Trump ha desconectado con Estados Unidos, la relación con Europa, la relación con la OTAN, la relación con los países, con la misma China, cómo va a ser la relación con Rusia, las relaciones con el Medio Oriente, Perdón, con Arabia Antonio, Saudita. te interrumpo en ese punto. ¿No lo estarán preparando ya los demócratas? Es decir, ¿no habrá ya algunos puentes tendidos en cuanto a relaciones internacionales, habida cuenta de prepararse para un eventual triunfo? Sí, pero eso toma tiempo, porque entras en enero, tienes que montar todo, tienes la política, pero tienes que ejecutarla. Entonces eso te toma tiempo, o sea, eso te va a consumir un tiempo. Entonces Venezuela, en ese momento, la presión que va a haber con Venezuela es que lo que ocurre hoy en Venezuela es por las sanciones. Ese es el discurso que trae el régimen de Maduro, y que aquí hay operadores que lo están haciendo, que las sanciones hay que aflojarlas, porque eso es lo que básicamente tiene la crisis humanitaria en Venezuela. Entonces allí es donde Biden y Kamala y el ala izquierdista del Partido Demócrata pudieran influenciar, y en ese momento le dan una bombona de oxígeno a Maduro. Una vez que se relaje la política de máxima presión, porque bajo el argumento de que no funciona para cambiar un régimen, en ese momento, y le empieza a aflojar y empiezas a buscar cómo presionarlo a través de la violación de los derechos humanos, y ahí tiene un buen elemento que fue la Comisión de Hechos de la ONU, que ha mostrado muy claro, y podían utilizarlo para presionarlo, pero empiezan a actuar otros intereses que dejarían a Maduro. Entonces la salida en Venezuela sería con Maduro, mientras que en el caso republicano es sin Maduro. Entonces podríamos estar viendo un escenario que empieza el desgaste dentro de los factores del gobierno interino, porque empiezan a ver, y porque aquí habría que ver, hasta ahorita no lo han dicho públicamente, que reconocen a Juan Guaidó como el líder de esa transición, de ese gobierno interino. Entonces, eso no ha sido
confirmado ni por Joe Biden, ni por la Kamala, ni por ninguno de ellos. Lo que han dicho es, nosotros, Maduro es un dictador, si lo han clasificado como un dictador, pero ellos nunca han buscado cambiar régimen, sino usar los derechos humanos para presionar a los gobiernos para que hagan políticas que puedan llevar a una solución dentro de cada uno de estos países. Hay un tema que es importante, siempre incluso desde las elecciones del 2012 con capriles de candidatos, luego repetidas en el 2013, después que Chávez emprendió viaje para la Quinta Paila, que la caída del chavismo en Venezuela era el debilitamiento de la dictadura castrista. Pero durante el gobierno de Barack Obama dijo, es principal abrir la estrechez con Cuba, la relación con Cuba para minar desde adentro y que el propio pueblo cubano, según palabras más, palabras menos, fuera poco a poco cambiando su destino. En dos platos, lo que te quiero preguntar es, Joseph Biden va a retomar las relaciones con Cuba, él no va a contradecir a quien fuera su presidente cuando él era vicepresidente, y esto de alguna manera va a oxigenar también al régimen de Nicolás Maduro. Eso es correcto, no solamente eso, ahorita estaba leyendo un trabajo en el Economist donde dicen que en Cuba están pensando ya unificar, no usar más la moneda esa que ellos tienen para el dólar, que se llama el CUC, C-U-C. Entonces, porque no pueden, porque las presiones son tan altas que van a tener que ver y abrir un poco más la economía. O sea que las sanciones sí le están haciendo efecto también a Cuba. Entonces, una vez que tú retires y pueda Cuba respirar un poco y Venezuela tener un poco, porque cuando digo Cuba respirar, quiero decir que vuelvas a abrir los viajes a Cuba, vuelvas a abrir las remesas, deja de sancionar a los bancos que han sancionado y a las empresas que no pueden usar el dólar, empiezas a darle un poco de oxígeno a Cuba y oxígeno a Venezuela, entonces pues, empezamos a ver, porque sí podemos decir que el gobierno demócrata también cree que hay que buscar una solución política, lo que cambia es la manera de llegar a esa solución, mientras que con un Trump nosotros podríamos estar viendo algunos escenarios de corto plazo, el primer trimestre, el segundo trimestre del próximo año, si sigue con esta presión, con Biden, podríamos estarlo viendo a finales del 2021, primero el primer trimestre del 22, y con una política de derechos humanos y con él en el poder. Entonces eso implicaría la participación, por ejemplo, o los buenos oficios de Josep Borrell, Michelle Bachelet, y aguántate por el próximo nombre, y de el Papa Francisco. Correcto, eso empezaríamos porque ese es el argumento. Actuarían las multilaterales. Entonces dirían, las multilaterales, entonces haríamos presión con Europa y sabemos que no es así, que ellos lo que quieren es continuar por lo menos hasta el 25 en el periodo presidencial supuesto de Maduro. Y sobre la hipótesis de que si él va a suspender las elecciones, si gana Joe Biden, yo la veo poco probable porque ellos saben que si gana Biden es preferible tener un as en la mano y negociar y poder decir, ok, nosotros tenemos ahorita, porque ellos están jugando en ese momento cuando rechazaron la observación de la Comunidad Europea, es porque ellos están jugando al escenario con China, Rusia, Turquía y la ley antibloqueo, porque lo que viene ahora, después de esto, en vista de que han quedado muy debilitados después de esto, es repartirse el país entre los grupos cercanos a Maduro para poder tener un estamento económico que permita en cualquier escenario electoral ser el pulmón financiero. Y tú sabes que cuando ese pulmón financiero tiene activos, tiene medios de producción, son los que mandan en las elecciones. Me queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de tocar este tema rápidamente contigo, y es como un nuevo matiz que está tomando Borrell, que está tomando Andrés Manuel López Obrador y que podría estar tomando el presidente Fernández de Argentina, aunque se tomó una foto con Cristina este fin de semana y dijo aquí no hay fisura, pero el tema de los derechos humanos le ha tocado duro tanto a AMLO como a Fernández. Correcto. El tema de los derechos humanos que lo va a tomar el Partido Demócrata sería el talón de Aquiles para presionar al régimen de Maduro. Podríamos también, para ser muy optimista en este proceso, ver, Barack Obama fue el que instauró las sanciones. No las aplicó todas, pero vino después un pitcher relevo, ya que estamos en serie de béisbol, que fue Donald Trump, y aplicó la máxima presión.
¿Sería el pitcher cerrador el Joe Biden? Si lo vemos como si él se convierte en el pitcher cerrador, podría usar todo lo que se ha construido hasta ahora y terminar de cerrar este juego en el 9º inning, que hoy para mí se está ganando por una carrera. No puede quitarle la presión encima porque nos empatarían el juego y se nos irían extra inning. Y ahí es donde está el riesgo. Cierro preguntándote, hoy, ¿quién está ganando? Hoy, no te estoy diciendo el 3 de noviembre. ¿Está Hoy ganando está Biden ganando, o está ganando Trump? no, Joe Biden está ganando hoy. Antonio, muchísimas gracias por este tiempo y como siempre, gracias por disponer parte de tu día para conversar con nosotros. No, para mí es un placer, hermano. Igual Gracias. para mí. Gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, experto en análisis político, director de Interamerican Trending. Además, es experto también en materia petrolera y económica. Ya lo escucharon. Hoy, según el análisis de Antonio, está ganando Biden. Y ya sabe usted, según este análisis, cuál podría ser el escenario con Donald Trump nuevamente, o mejor dicho, por 4 años más en la Casa Blanca, y cuál podría ser el escenario con Joseph Biden en la Casa Blanca.